Muchas gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno. Feliz Pentecostés. Yo creo que nosotros los carismáticos, queridos hermanos, estamos llamados, así como la octava de Pascua, ¿no? Donde se celebra toda una semana saludándolos. Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Yo creo que nosotros debemos tener una octava de Pentecostés, ¿no? Donde digamos a todos los hermanos, ¡feliz día de Pentecostés, queridos hermanos! Porque es nuestra fiesta. Es justamente el hecho mismo de celebrar el bautismo de Cristo, el bautismo del Señor, encendidos con la llama de su amor, encendidos con la llama de su gracia. Es que Dios nunca ha querido dejarnos solos, siempre ha querido que estemos unidos a Él, ¿no? Y qué bonito que Dios haya cumplido aquella promesa que prometió antes de subir a la cruz, ¿no? Él nos prometió esta gracia especial. Por ello, vamos a leer la palabra de Dios. Así que, como dice el Padre Buenaventura, abran sus Biblias. ¿Ya? Abran sus Biblias. Vamos a buscar, a ver. A ver, ¿dónde estás? Texto bíblico. Vamos a buscar Juan capítulo 16, versículo 7. Juan capítulo 16, versículo 7. Amén. A ver, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. Pero si me voy, se lo enviaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bonitas palabras, ¿no? Cristo mismo va a preparar el corazón de sus discípulos antes de que vaya a la cruz. Cristo prepara el corazón. Les conviene que yo me vaya, ¿no? Porque la partida de Cristo era necesaria para la liberación. ¿La liberación de qué? De nuestros pecados. La liberación de nuestra muerte eterna. Nosotros que estábamos condenados a morirnos, digamos, sufrir la condena de no entrar en el paraíso, con la muerte y resurrección se nos abren las puertas del paraíso, se nos abren las puertas del cielo. Cristo nos hace pasar con su muerte y resurrección. Y Él dirá, ¿les conviene que yo me vaya para enviarnos a quién? Al Paráclito, ¿no? Y no vendrá a nosotros si Él nos sube al cielo. Por eso es que en esos 40 días, ¿no? Después de morir en la cruz, resucitar, dice la palabra de Dios que 40 días estuvo caminando, apareciéndose de vez en cuando a sus discípulos para confirmar aquella gracia que Él pues anunció, que iba a morir, que iba a padecer, morir y resucitar, confirmando a sus hermanos en la fe, pero también derramando el Espíritu Santo, queridos hermanos, en el corazón de sus fieles. Por eso, en Hechos de los Apóstoles, que es justamente el acontecimiento de Pentecostés, también es el origen de la iglesia, ¿no? Está ligado, dice, a la venida del Espíritu Santo. El origen de la iglesia es donde se origina en Pentecostés y está ligado a la venida del Espíritu Santo en paralelo con el bautismo de Jesús, con el que éste inaugura su ministerio. O sea, así como Cristo
inicia su ministerio de predicación, del anuncio del reino de Dios, así también la venida del Espíritu Santo en la iglesia inicia también su misión de pregonar, de predicar. ¿A quién? A Cristo, ¿no? A este Cristo crucificado que murió por nosotros para liberarnos del mal. Esa es la acción del Espíritu Santo. Por eso es que podríamos decir que el Espíritu Santo está al origen de ambas misiones, la de Cristo, cabeza, y la de Cristo como cuerpo, ¿no? Cristo como cabeza inicia su misión en el bautismo de Juan, ¿no? El Espíritu Santo está sobre mí, ¿no? Me ha ungido para llevar las buenas nuevas. Y ahora, como Cristo, cuerpo. Ahora el cuerpo de Cristo, la iglesia, va a salir a pregonar y anunciar el reino de Dios. Y mientras estaba, dice, comiendo con ellos, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre que oyeron de mí. Ahí vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4 al 5. A ver qué dice ahí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4 al 5. A ver, ¿quién encontró? Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4 al 5. Amén. A ver, Liliana. Así es. Mientras estaba comiendo con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén, sino aguarden la promesa del Padre que oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Qué bonito. Cristo les da un mandato, una orden, ¿no? No se muevan. Mientras estaba comiendo con ellos en esas apariciones que Cristo tuvo después de la resurrección, 40 días apareciéndose con ellos, comiendo con ellos, y en una de ellas, comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén, que esperaran la promesa del Padre. La promesa, les dijo, que yo les he anunciado. ¿A quién? Que iba a venir el Paráclito. Necesario que yo me vaya para que venga el protector, ¿no? El ayudante, el que va a estar junto, Paracleos, ¿no? Estar junto, el ayudador, el que va a permanecer en nosotros. O sea, la regla o la norma para recibir justamente esta acción de Dios en nuestras vidas es la obediencia a su palabra, ¿no? El permanecer, el estar juntos. Por eso lo importante, la importancia de estar juntos, de permanecer juntos, unidos a Cristo cabeza, unidos a Cristo como el Señor de nuestra iglesia. Estar siempre unidos. ¿Para qué? Para recibir el Espíritu Santo. Dice, esperarán la promesa del Padre, la promesa que le dije yo que les había anunciado. Juan bautizó con agua. Sabemos que el bautismo de Juan no es el bautismo cristiano, ¿no? El bautismo de Juan simplemente era una figura por el cual era como el motivo de llamar a la conversión. Pero el bautismo de Cristo es distinto, ¿no? Porque como Juan el Bautista dirá, detrás de mí viene alguien que es más poderoso que yo y que los bautizará, dice, en el Espíritu Santo y fuego. Qué bonito, ¿no? Espíritu Santo y fuego. O sea, esta es la promesa que va a cumplir el Señor, que ha cumplido el Señor en el día de Pentecostés. Dice, de manera que los apóstoles, ¿no? Y ahí estaba María y los primeros hermanos con ellos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, dirá,
Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Es decir, ahí en el aposento alto estaban en oración. Y siempre a puertas cerradas. Hay que recordar, queridos hermanos, que los discípulos o los apóstoles comenzaron a reunirse a puertas cerradas por temor a los romanos y a la guardia de los fariseos, porque los perseguían, ya que se pensaba o se promulgó una mentira en la que los discípulos se habían robado el cuerpo, ¿no? Entonces la única manera es apresarlos a ellos, ¿no? Buscarlos a ellos para lastimarlos y hasta, si es posible, matarlos, porque querían acabar con la secta con la secta de supuestamente cristiana, ¿no? Entonces, estando a puertas cerradas, se reunían con María Santísima, los apóstoles, unas santas mujeres piadosas y sus hermanos estaban ahí en oración, pidiendo y suplicando, ¿qué cosa? Que se derrame. Dice, ellos ya no tuvieron necesidad del bautismo ritual, porque del Espíritu Santo acogieron directamente la purificación y la elevación de hijos de Dios, ¿ya? Pues el mismo Cristo derramó su gracia sobre ellos, ¿no? Ellos no necesitaban el bautismo que nosotros necesitamos para recibir el don del Espíritu Santo, ¿no? Entonces ellos lo recibieron ya directamente de Cristo. No tuvieron necesidad, dice, del bautismo ritual, porque del Espíritu Santo acogieron directamente la purificación y la elevación a hijos de Dios. Recibieron la gracia, no el signo ritual. De esta manera, dice, la misión de ambos, es decir, de Cristo y de su iglesia, está puesta en el Nuevo Testamento bajo la perspectiva del Espíritu Santo. Pentecostés, entonces, en los inicios de Israel, era la fiesta de la siega, ¿ya? Vamos a leer Éxodo capítulo 23, versículo 16. Vamos a ver. ¿Éxodo qué, padre? Capítulo 23, versículo 16. Amén. A ver, Graciela. Luego la fiesta de la siega de los primeros frutos de tus trabajos, de todo aquello que hayas sembrado en el campo, luego la fiesta de la recolección a fin de año, cuando recoges todos los frutos del campo. Palabra de Dios. Te Palabra alabamos. de Dios. Entonces, habían dos fiestas en el pueblo de Israel. Por un lado, 50 días después se celebraba la fiesta de las cosechas, es decir, las primicias de los trabajos de todo lo que se haya sembrado en el campo, ¿no? Entonces, era la primera fiesta, pero después de esta fiesta se pasa a celebrar la fiesta del Sinaí, ¿no? Se convirtió en memoria de la alianza del Sinaí. ¿Dónde lo encontramos? A ver, vamos a buscar. Vamos a buscar ahí. Éxodo, capítulo 20, versículo 18. Amén, Padre. A ver. Mientras tanto, todo el pueblo estaba mirando. Todo era truenos, relámpagos y sonido de trompeta en el cerro que humeaba. Al verlo, el pueblo temblaba de miedo y se mantenían a distancia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
La teología de Lucas habla que la venida del Espíritu Santo marca el nacimiento del pueblo de la nueva alianza, que es la iglesia. Incluso la lengua dice de fuego, hacen alusión a la teofonía en el monte Sinaí, porque este texto que se ha leído está en el contexto que después de haber recibido las tablas de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, el pueblo temblando, llega un momento en que le dice, por favor, Abraham, háblanos tú, porque si oímos a Dios, nosotros moriremos. El único que tenía la gracia de poder hablar delante de Dios era Moisés, ¿no? Entonces, ellos perciben, ¿no? ¿Qué perciben? Los truenos, los relámpagos, el sonido de la trompeta, el ver la montaña humeante, todo eso serán como figuras propiamente de lo que sucederá en el día de Pentecostés. ¿Qué dice ahí? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 4. A ver, ¿qué dice ahí? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Amén, Padre. A ver, Manuel. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. ¿Sigo? Sí, De repente, hasta el del 4. cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que les llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose cada uno sobre ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bonito, ¿no? Todos estaban reunidos. De pronto vino del cielo un ruido, ¿no? Como de una violenta, un fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa. O sea, son las figuras que se manifestaban ya en el Antiguo Testamento, ¿no? En esta teofanía, nosotros le llamamos dentro de la teología, es decir, manifestaciones de Dios, que el pueblo podía percibir, ¿no? Escuchar, ¿no? Y entonces, esto nos recuerda justamente los elementos de la descripción del Sinaí. Estar juntos, por ejemplo, acampando en un mismo lugar. Y eso lo vemos también en el Éxodo capítulo 19, versículo 2. Voy a leerlo. Habían partido de Refidim y cuando llegaron al desierto de Sinaí, se establecieron allí su campamento. Israel acampó frente a la montaña del Sinaí, ¿no? El trueno que viene del cielo en Éxodo capítulo 19, versículo 16, porque estamos hablando como figuras del Antiguo Testamento de lo que ya se vivía, ¿no? Dice, al amanecer del tercer día hubo truenos, relámpagos. Una densa nube cubrió la montaña y se oyó un fuerte sonido de trompeta. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció de temor, ¿no? Y en Éxodo capítulo 20, versículo 22, hablará de lo mismo. Dice, el Señor dijo a Moisés, di a los israelitas, ustedes han visto que les hablé desde el cielo. Y las lenguas de fuego que habla en Hechos de los Apóstoles se verán en Éxodo capítulo 19, versículo 18. Dirá, la montaña del Sinaí estaba cubierta de humo porque el Señor había bajado a ella en el fuego. El humo se elevaba como el de un horno y toda la montaña temblaba violentamente. En Éxodo 24, 17 dice, el aspecto de la gloria del Señor era a los ojos de los israelitas como de un fuego devorador sobre la cumbre de la montaña. Entonces, además, dice el poder, o sea, esta gracia que se derrama en Pentecostés, se derrama en cada uno de los apóstoles. Todos estaban reunidos. Justamente una de las cosas muy importantes de saber cómo recibir la gracia del Espíritu Santo, el vivir del Pentecostés, es estar unidos, unidos como iglesia. Es que cuando el hombre comienza a apartarse de la iglesia,
¿qué espíritu va a recibir? No el de Dios, sino el espíritu del mundo. Y por eso necesitamos estar unidos, estar juntos. Ustedes, comunidad, permanecer juntos, ¿no? El estar juntos, ¿para qué? Para que cada encuentro que ustedes tengan, queridos hermanos, sea una efusión del Espíritu Santo. O sea, todo encuentro de comunidad es una efusión de su gracia, es una efusión del amor de Dios en nuestras vidas, porque se reúnen justamente para encontrarse. No que sea un encuentro de hermanos, un encuentro social, sino un encuentro con Dios. Y desde Dios comunicar esta vida divina a los demás hermanos. Qué bonito. El estar juntos. El vivir esta experiencia de Dios. Este viento, esta ráfaga. O sea, son signos externos en la que se nos da como una percepción del don divino que estamos viviendo. ¿Cuántas personas a puertas cerradas? Yo he estado presente en un lugar donde se oraba por una efusión del Espíritu Santo y todo estaba cerrado. Yo miraba las ventanas porque pasó como un viento ¡pum!, fuerte. Dije, ¿de dónde viene ese viento? ¿Qué hay? ¿Han prendido un ventilador o qué pasa? Pero son manifestaciones del Espíritu Santo que el hombre puede experimentar en su vida. Hay algunos que comienzan a sentir fuego en sus manos. Me dice, Padre, usted estaba orando a mí, pero sentía como que algo ardía en mis manos. Son signos de la manifestación del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y otras cosas más que el hombre va experimentando. Y que en el camino va encontrando respuesta el por qué Dios se manifestó en esa persona de esta manera. En el camino se van encontrando respuestas, ¿no? Y es interesante saber que lo que recibimos, queridos hermanos, es un don de Dios, ¿no? En la homilía del Papa Francisco, justamente de este 5 de junio del 2022, dice, Jesús hace una afirmación que nos da esperanza y al mismo tiempo, dice, nos lleva a reflexionar. ¿Qué le dice a los discípulos Jesús? En el Juan capítulo 14, versículo 26, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, dice, les enseñará todo y les recordará todo lo que les he dicho. Y esta palabra, todo, queridos hermanos, es que cuando el Espíritu Santo viene, lo llena todo. Y nos enseñará todo y nos recordará aquello que necesitamos aprender de Dios. El Espíritu Santo, dice, nos hace ver todo de un modo nuevo, según la mirada de Jesús, ya no según la mirada humana, ¿no? La mirada humana, ¿qué es lo que hace? Nos hace ver malicia, ¿no? Un poco estaba compartiéndole al padre César sobre aquellas gracias, ¿no?, que el hombre pierde por el pecado original. El don de la sabiduría, podía conocer todo lo que estaba a su alrededor y sabía quién era la mujer, ¿no? O sea, tenía el don de sabiduría. ¿Qué más? El don de integridad. No miraba a la mujer con malicia. La miraba con pureza porque era una criatura, una hija de Dios. El don, ¿qué más? El don de la impasibilidad, es decir, no se quejaba para poder hacer las cosas, lo hacía con alegría, con agrado. El don de la inmortalidad, es decir, no pudo morir, pero sin embargo, cuando pasada la prueba de a ver si estaba cumpliendo o no lo que se le pidió, no comer de al árbol prohibido. Ese fue el único mandamiento, no comer de ahí. Pero la serpiente lo tentó y cayó, ¿no? Todos los males se vinieron. Ya el hombre comenzó a mirar a la mujer ya con otra mirada. Está desnuda. Oh, vamos a cubrirnos, ¿no? Entonces, la malicia comienza a entrar por el pecado original. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, nos hace ver de modo distinto. Nos hace devolver las gracias
que hemos perdido por el pecado original. Dios derrama la gracia de su amor en nuestras vidas, porque necesitamos el amor presente en nuestros corazones. Es la esencia del amor derramado en nuestras vidas. Y Él nos va a enseñar por dónde empezar. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar por dónde debemos empezar, qué camino tomar, cómo caminar en lo que Dios realmente quiere para mi vida. En efecto, dirá el Papa Francisco, Él nos indica el punto de partida espiritual. Y en el capítulo 14, versículo 15 del Evangelio, vemos ahí, si ustedes me aman, dirá, cumplirán mis mandamientos, ¿no? Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Dirá, si me aman, cumplirán. Esta es la lógica del Espíritu, dirá el Papa Francisco. Nosotros a menudo, dice, pensamos al revés. Primero cumplimos y luego amamos. Ese es en nuestro mundo, ¿no? Humano. Pero en el mundo espiritual, Dios pide primero que amemos. Porque para cumplir primero hay que amar, ¿no? Hay una frase que dice, nadie ama lo que no conoce. ¿Cómo yo puedo obedecer a alguien si no lo amo? Primero tengo que amarlo para hacer lo que me pide. Si no lo amo, no puedo obedecer. Esa es la lógica del Espíritu. Primero me pide amar y luego me pide cumplir las cosas, ¿no? Pero este amor, queridos hermanos, no es algo que se aprende, ¿no? No es algo o fruto de mi capacidad. Dirá, el Espíritu nos recuerda que sin el amor en el centro, todo lo demás es vano, ¿no? Y que este amor no nace tanto, dice, de nuestras capacidades. Este amor es un don suyo, porque viene de Dios, ¿ya? Viene de Dios. Primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 4, versículo 7, ¿qué dirá? A ver, vamos, busquemos. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 8. A ver, busquemos. Palabra de Dios. Amén, Padre. Es en Juan 4, 8. Primera carta de San Juan. Ya. Capítulo 4, versículo 8, ¿verdad? 7. Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bonito, ¿no? Dice, queridos, ¿no? Queridos, amémonos. Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor, ¿de dónde procede? Procede de Dios. Procede de Dios. Y el que ama, dirá la palabra de Dios, ha nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cuándo se recibe este amor divino? ¿Cuándo tú lo has recibido en tu vida? ¿Cuándo lo has recibido, hermano? A ver, alguien que responda. ¿Cuándo se recibe el amor de Dios en nuestras vidas? El día del ¿Cuándo bautismo. se recibe el Espíritu Santo en nuestras vidas? El día del bautismo. El día del bautismo. Bien, Sarita. Bautismo. El día del bautismo, queridos hermanos, recibimos el Espíritu Santo, recibimos el amor de Dios en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que alguien
va a interferir en este plan de saber amar desde Dios. Y ya sabemos quién es. Ese es el enemigo. El enemigo también tiene un plan que quiere obstaculizar la vida divina en nosotros, la vida de Dios en nosotros. Es el enemigo el que va a poner en nuestra historia pecados que nos van a limitar, como se dice, a actuar en la gracia de Dios, ¿no? A actuar en los dones de Dios que Él ha querido derramar en nuestras vidas. Por eso el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio, viene en nuestra ayuda. Y por eso es que necesitamos nuevamente invocarlo. No porque no esté en nosotros, porque cuando ya se recibe el bautismo, Dios se hace presente. Él se queda con nosotros hasta el final de nuestra vida. Ha sido la promesa de Él, estar siempre con nosotros. Pero ¿qué es lo que sucede? El bautismo, el don de Dios recibido, no es algo mágico, ¿no? No es algo que, ya voy a disfrutar de todos los bienes espirituales, vamos a orar por sanación, liberación. No, no es algo mágico. Hay que saber orar, hay que permanecer en oración, hay que permanecer unidos a su iglesia, hay que asistir, formarnos en la palabra de Dios, que vamos a entrar después en esos detalles, ¿no? Es decir, necesitamos estar unidos a Él. ¿Por qué? Porque el pecado, queridos hermanos, hace que apaguemos la vida de Dios, hace que podamos ponerlo, como se dice, en una cárcel de nuestro corazón y decirle, ¿sabes qué, Diosito? No obres en mi vida porque no te necesito. No es que Dios se vaya, Dios está presente. San Agustín dirá, hermosura tan antigua y tan bella, ¿no? Tarde te encontré, tarde te amé. Estabas dentro de mí y yo te buscaba fuera de mí, ¿no? Es que Dios, queridos hermanos, siempre va a estar en nosotros. Pero son nuestros pecados lo que lo atan, lo que lo encarcela. Por eso cuántas veces Pablo dirá, no apaguen el Espíritu Santo, no apaguen el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son nuestros pecados los que hacen que se apague el don divino en nuestras vidas. Pero este don de Dios tiene que estar presente y lo tenemos que avivar. ¿Cómo? Llamándolo cada día, invocándolo cada día, pidiéndole a Dios que venga a nuestra vida, porque es amor, esencia pura en nuestras vidas. Por eso dirá, queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que ha sido derramado en el día de Pentecostés, ha llegado hasta nosotros por el amor de Dios que ha sido derramado. ¿En dónde? En nuestros corazones. Vamos a ir a leer también Romanos capítulo 5, versículo 5. Amén, Padre. A ver. Y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor, ¿no? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, ese Espíritu que hemos recibido en el día del bautismo, ese Espíritu que se ha avivado en esa efusión del Espíritu Santo, o sea, se ha avivado. ¿Para qué? Para actuar y obrar en nuestras vidas, no para odiar, no para lastimar, no para ser piedra de tropiezo. Eso es lo que Dios no quiere. ¿De dónde entonces sale la violencia, sale la discordia, sale la división? ¿De dónde sale todo eso? Del pecado, ¿no?
Como dirá en el versículo 8 de la primera carta de San Juan, en el capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso, cuánta misericordia debemos tener con el que no ha conocido a Dios, y nosotros lo chancamos y nosotros los destruimos, le sacamos la sangre, como se dice, ¿no? Le rajamos duro. ¿Pero por qué? Porque no ha nacido de Dios. ¿Cómo tú puedes exigirle a un hombre que cambie si no ha experimentado el amor de Dios en su vida? Le hace falta una efusión del Espíritu Santo. Por eso hay que testimoniar, queridos hermanos. Jesús dirá, en esto reconocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Pero si hay división en la comunidad, ¿qué clase de amor entonces estamos manifestando? ¿Qué vida en el Espíritu estamos manifestando si hay división, si hay violencia, si hay raje, chisme, todo lo demás? O sea, debemos tener en cuenta que hemos nacido para amar. Hemos nacido del amor de Dios. Dios nos ha creado. Dios es esencia pura. Yo les compartía, yo no sé si a ustedes o en algún momento, no sé, pero yo al menos, por ejemplo, mi madre me ama, ¿no? Cada vez que voy ahí a la casa, pues siempre ella me abraza, me llena de besos, mi hijito, mi chiquito, mi bebé, y como que me quiere cargar, y yo le digo, ya mamá, te vas a herniar, ¿no? Encima que ya le han sacado una hernia, ¿ya? Entonces, pero ¿cómo te ve la mamá, no? Entonces tú sientes el cariño, sientes el amor, ¿no? Pero a pesar de que yo he sentido ese amor, el día en que hice mi efusión del Espíritu Santo, queridos hermanos, ese abrazo de Dios me llenó por completo. Yo siento el amor de mi madre, pero ese día en que oraron por mí, por una efusión, sentí un amor extraordinario que te llenaba el alma, hasta el fondo del alma. Ay, Dios mío, yo dije, esto es primera vez que experimento, y nadie me estaba abrazando, pero sin embargo yo sentía que me estaba abrazando con su amor, con su ternura, y comencé a llorar y llorar y llorar, ¿no? Esa es la experiencia que Dios hace. Cuando experimentamos el amor de Dios en nuestras vidas, hace que podamos cambiar la manera de pensar, la manera de hablar, la manera de sentir, ya no rencor, ya no odiar. Dios me enseña a amar y perdonar. ¿Por qué? Porque los que me hicieron daño les hacía falta su amor. A tal punto que si yo puedo ser el instrumento para que ellos experimenten el amor de Dios, pues me dejo guiar por él. Eso es Pentecostés, ¿no? La experiencia transformadora y renovadora en el corazón del cristiano. Cuando los apóstoles estaban reunidos con María Santísima, algunas santas mujeres y sus hermanos de Cristo estaban reunidos en oración, pero con miedo, con temor a enfrentarse la muerte, porque sabían que los estaban buscando. Pero sin embargo, cuando viene el Espíritu Santo, los saca Pedro a predicar y anunciar a Cristo. ¡Qué bonita experiencia!, ¿no? Y todavía les dice, hermanos, no estamos borrachos, todavía no es hora de emborracharse, son las 9 de la mañana. Es decir, están embriagados del Espíritu Santo. Y comenzó a predicar, y la predicación fue tan profunda que muchos de los que estaban ahí en diferentes idiomas y que le habían entendido, cada uno en su propio idioma, compungidos, entristecidos, temerosos, preguntaban, ¿qué debemos hacer, Pedro? Pedro, ¿qué le responde? Conviértanse y recibirán el don del Espíritu Santo. Qué bonito, ¿no? Y ahí viene la conversión. ¿Cuántos se unieron ese día? 3,000 personas. Ese es el efecto de Pentecostés. Arranca de tu corazón el miedo de anunciar a Cristo, el miedo de compartir la vida de Cristo a los demás. Te van a llamar probablemente loca, fanática. ¿Qué es lo que tienes? Tanto tiempo metida en la iglesia, te han lavado el cerebro.
pero eso es lo natural, lo normal, porque eso es lo que hace Dios, hacernos sentir hijos de Dios, no hijos de la mundanidad, no hijos del mundo, ¿no? Que piensa siempre en sí mismo y no comparte. Dios nos cambia la vida para ser mejores personas, para amar de verdad, para perdonar, para no vivir una vida doble. ¿De dónde viene la fidelidad de los matrimonios? Viene del Espíritu Santo derramado en nuestros corazones, que es presencia de Dios en nuestras vidas, a tal punto que nosotros hemos sido convertidos en un lugar de encuentro con Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿Acaso no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? O sea, Dios nos ha hecho templos, encuentro, lugar de encuentro con Dios. Nuestra vida es un lugar de encuentro con Dios, de tal manera que nosotros que estamos caminando en esta vida en el Espíritu, seamos realmente para nuestros hermanos encuentros de Dios. Qué bonito. Dios nos invita justamente a vivir esta experiencia de Pentecostés, ¿no? Saber amar de verdad, saber responder en el amor para poder cumplir lo que nos pide Dios. El Espíritu Santo nos lleva a amar la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, que es amor, el que nos infunde el amor, Él es quien nos hace sentir amados y nos enseña a amar. Es el motor, por así decirlo, de nuestra vida espiritual. Necesitamos pedir, clamar, ven Espíritu Santo siempre, ¿no? Y para ello quiero yo decir hay una enseñanza del Papa Pablo VI que afirmó en una audiencia papal el 29 de noviembre de 1972. Dice, la iglesia necesita un Pentecostés perpetuo. Qué bonito. La iglesia necesita un Pentecostés perpetuo. O sea, necesitamos, queridos hermanos, pedirlo todos los días. Es algo maravilloso. El Papa Juan Pablo II, cuando aprendió de su papá, ¿no? Su papá le dijo, ¿tienes problema de matemática? Muy bien, hijito. Vas a hacer esta oración todos los días y verás que las matemáticas te van a encantar. Entonces, el Papa Juan Pablo, pues, recitó esa oración, Veni Creator Spiritus, ¿no? Una oración bonita que la hemos hecho como himno dentro de la renovación carismática católica. Y que él, en la medida en que iba haciendo, veía los efectos. Oye, me está ayudando en estos problemas matemáticos. Ah, no, ya no. Si tú me ayudas en esto, ahora te voy a pedir para todos los cursos. Y dice que desde aquel momento no dejó de invocar al Espíritu Santo para que venga y le ayude en todo lo que tenía que hacer. Invocarlo todos los días, queridos hermanos, al Espíritu Santo. Y qué bonito es llamarlo, qué bonito es experimentarlo. Pero esta acción, queridos hermanos, la vivimos también en la Santa Misa. La Santa Misa, queridos hermanos, es el lugar de encuentro con Dios y de vivir cada día una efusión del amor de Dios en nuestras vidas. En la liturgia hay una parte que se llama epíclesis, que es la invocación del Espíritu Santo sobre el pan y el vino, ¿ya? Entonces, en esa invocación, pues se pide que descienda el Espíritu Santo para que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor. Jesús se hace presente por la invocación del Espíritu Santo de la oración del sacerdote. Pero el sacerdote no solamente, queridos hermanos, invoca al Espíritu Santo sobre el pan y el vino. Después de consagrar el pan y el vino, se hace una invocación del Espíritu Santo sobre los fieles, sobre la iglesia, ¿no? Para que unida
caminemos juntos con el Señor. Es decir, en cada Eucaristía, queridos hermanos, vivimos también una efusión del Espíritu Santo. Por eso la necesidad de que todos nos vayamos y podamos vivir esta vida del Espíritu en la Eucaristía. Todos los días se recibe una efusión en la misa. Por eso la necesidad de ir. Cada vez que tú te unas, si alguien no te lleva a vivir una Eucaristía cada día, es porque no es iglesia, no está amando a la iglesia. La iglesia lo es todo, queridos hermanos. La Eucaristía lo es todo, queridos hermanos. Por eso necesitamos ir a encontrarnos con Jesús. La manera de poder recibir una efusión del Espíritu Santo cada día en la Eucaristía. Hay que ir, hay que anhelar, hay que amar, ¿no? Por eso vienen los efectos del Espíritu Santo. O sea, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, queridos hermanos? Vamos a leer un poco cuáles son los efectos. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 42 y siguientes. ¿Ya? Vamos a leer un poco. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 al 47. A ver, ¿quién puede leer? ¿Alguien encontró? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 al 47. Amén. A ver. La primera comunidad cristiana. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el importe de las ventas entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían diariamente al templo, con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuáles son los efectos, queridos hermanos, del Pentecostés en nuestras vidas? ¿Qué es lo que debe suscitar el Espíritu Santo en nuestras vidas entonces desde esta cita bíblica? Primero, amor a la palabra de Dios. Un amor a la palabra de Dios, ¿no? Es interesante conocer y profundizar lo que el Señor nos enseña cada día en su palabra, ¿no? Aprender lo que enseña el magisterio de la Iglesia a través del Papa, a través de los obispos, a través de aquellos que nos llevan, que nos comparten la palabra de Dios, que nos predican la palabra de Dios, ¿no? No podemos callar que hemos conocido a Cristo. Dirá Cristo, si callo, las piedras hablan. Necesitamos tener un amor a la palabra de Dios y predicarla, vivirla. En la conferencia episcopal peruana, latinoamericana, dirá en el último documento de Aparecida, ser discípulos y misioneros. No solamente recibir toda la bonita prédica que se hace, sino también salir, ser enviados, ¿no? Llevar la vida de Dios a tanta gente que hace falta. Una amiga me compartía, me dice, padre,
cuánta falta y necesidad hace poder compartir incluso hacia nuestros vecinos. Yo cuánto tiempo he saludado a una vecina mía, una amiga mía, joven, ¿no? Pero nunca pensé que estaba en problemas, nunca le compartí, nunca le invité al grupo de oración. Y de la noche a la mañana se mató, se suicidó. O sea, somos muy ajenos a lo que está viviendo las personas que nos rodean, que nos comparten. O sea, hay una necesidad de compartir, de contagiar la vida de Dios. O sea, no debemos ser egoístas con el don de Dios que hemos recibido. Hay que contagiarla, hay que pregonarla. Amor a la palabra de Dios, amor a la enseñanza que se nos da cada día, cada vez que aprendemos, cada vez que vamos al grupo de oración. Un amor especial. ¿Para qué? Para predicarlo, para anunciarlo. Esto que aprendemos no se debe quedar encerrado en nosotros mismos, sino comunicarlo, anunciarlo, ¿no? ¿Qué más? A la convivencia. Dice, la vida en el espíritu lleva a formar comunidades, no solo religiosas, sino también comunidades de vida laical, para vivir la vida en el espíritu. Y esto está sucediendo en muchos países del mundo. Cuando estuvimos en Roma, por ejemplo, en los 50 años de la renovación carismática católica, vimos muchas comunidades carismáticas, algunas en Francia, otras en Brasil, otras en Estados Unidos, en España, muchas comunidades religiosas que se han ido formando por la acción del Espíritu Santo. Parte de ello estamos aquí nosotros, ¿no? Que hemos sido formados, este grupo de oración, Aves del Señor. El fundador, ¿quién es? El Espíritu Santo, ¿no? No vaya a ser como una persona que después dijo, yo soy la fundadora de este grupo de oración. Ah, eres fundadora, llévate tu grupo entonces, ¿no? Porque si es del Señor, entonces tiene que quedarse dentro de la iglesia. Y tienen que obedecer pues a las normas, reglas que se piden dentro de la iglesia, dentro de la parroquia, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo está suscitando, está formando, ¿no? Ustedes que se están formando algún día, Dios les pedirá formar quizás otro grupo de oración, ¿no? En San Miguel, ¿cuántos grupos de oración? En esa parroquia nada más, 21 grupos de oración. ¿Cómo puede ser posible? Pero esta es la acción del Espíritu Santo. Dios suscita esta gracia, ¿no? ¿Qué más? A la fracción del pan y a las oraciones. Esa es la Eucaristía. La Eucaristía es el centro de nuestras vidas. Los padres de la iglesia dicen que la misa es el cielo en la tierra. Qué bonito, ¿no? Experimentas el cielo cuando vas a la Eucaristía. Ahí recibes a Dios. Todos los que habían creído, dice, vivían unidos, vivir como hermanos, como hijos de Dios. Es algo que nos falta empezar a vivir. No podemos vivir aislados, cada uno como salvando su pellejo, ¿no? Falta un hermano hace tres semanas, no ha venido. A ver, ¿quién se ha ido? ¿Quién se ha dignado de visitar, llamar a este hermano? A ver, no sé, ¿qué le habrá pasado? No dijo nada. Oye, pero es tu hermano de comunidad. ¿Cómo no puedes tú saber dónde está? ¿Dónde está el libro de los hermanos que van entrando a la comunidad? Y a ir viendo, ¿no? El tal hermano ha llegado, ¿no? Cada vez que yo iba al grupo de oración del Juventud, Amor y Paz, ni bien entraba, presente, ya llegué por si al caso, ¿no? O sea, hay una lista, así como el alumno, pero yo entrando nomás ahí decía, ¿cómo te llamas, hermanito? Tal, muy bien. Ahí me decían, presente. El primer día que llegué, lo primero que hicieron, pedirme todos los datos, correo, teléfono, todo. Yo le digo, ¿y esto qué está pasando aquí? ¿A dónde me ha traído mi prima? Yo me iba a ir a una fiesta, supuestamente, pero me llevó a un grupo de oración, mi prima, ¿no? Y ahí me pidieron los datos y dije, ¿qué está pasando aquí, no? Pero me gustó bonito cómo hacían, porque todos eran jóvenes y ahí cantaban y alababan. Qué bonito, de verdad, ¿no? O sea, interesarme por el hermano. Y eso es pastoreo, queridos hermanos. ¿Cómo están los servidores pastoreando a las ovejas? Tal hermano está faltando, la has ido ver, la has ido visitar, algún mensaje. A veces es triste. Una hermana que me dijo, padre,
Yo he estado 2 años en ese grupo de oración. Y hace poco una hermanita me llamó y me dijo, hermanita, por favor, no le digas a la responsable que no te he visitado, que no te he llamado. Por favor, no le digas nada, ¿ya? Digo, ¿cómo puede ser eso, caramba? ¿Qué clase de servidores son? ¿Qué clases de servidores hay dentro de la comunidad? Es triste ver eso. El detalle, aunque sea, hermanita, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Estamos orando por ti. Mira la palabra de Dios, lo que te dice hoy en este día, ¿no? Mi madre hace poco me llamaba y me dice, hay unos hermanos que me están llamando todos los días, que dicen que son la nueva iglesia, que no sé qué, que no sé cuánto. Todos los días les envía mensajes. Mamá, ya no dejes ya deja de recibir esos mensajes. Esos son una secta. No son católicos, ¿no? Que le dieron un mensaje de un padrecito que después renunció al ministerio, que nunca había experimentado el amor de Dios. Cuando se dio cuenta, dice que todo estaba en la palabra de Dios. Oye, qué milagro. Ha sido sacerdote y recién se da cuenta, dejando el ministerio, que en la palabra de Dios estaba, digamos, el detalle de encontrarnos con Dios. Qué gran descubrimiento. Eso no es descubrimiento, ¿no? Pero cuánta falta nos hace, queridos hermanos, pastorear y ayudar a nuestros hermanos. Enviar aunque sea un mensajito chiquito. ¿Qué más? Compartían todo, vendían sus bienes y propiedades, repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Se dice la conversión llega realmente cuando llega al bolsillo, ¿no? Todo es bonito, gloria a Dios, aleluya, pero cuando te dicen, hermano, colabora para comprar esto, hermano, colabora para esto de acá, no tengo, no, es que tengo gastos. Oye, siempre vas a tener esos problemas y Dios no te va a bendecir. ¿Por qué? Porque te falta el detalle de desprenderte, ¿no? Antes la iglesia era eso, ¿no? O sea, los hermanos, los que tenían bienes, pues ciertamente se desprendían con facilidad porque no le chocaba desprenderse de un pedazo de terreno, ¿no? Dice, no habría pobreza entre nosotros. Decían los padres de la iglesia que lo que les sobra a los ricos es de los pobres, ¿no? El monseñor Gerardo Serrín, él nos decía, Perú, ¿no? Hablando ya como patria, ¿no? Dice, Perú puede sostenerse sin necesidad de la ayuda del extranjero, pero por ciertas personas egoístas que solamente piensan en sí mismo o en los suyos, es que hay esta pobreza o esta mezquindad, ¿no? Esta división. Mientras que los pobres se empobrecen, los ricos se enriquecen. ¿Cuánta necesidad hace falta predicar a este mundo de la política, a este mundo para que se conviertan, para que crean, para que sepan administrar bien los bienes que Dios les ha confiado, porque qué triste la vida les espera por vivir en la corrupción, y eso es un pecado grave. El Papa Francisco dirá, 1 millón de personas se va a ir sin comer en este día. Qué triste, ¿no? Qué triste es ver que teniendo algunos no sepan desprenderse y ayudar a los que no lo tienen. Creo que estamos lejos realmente de pensar como hermanos, como hombres llenos del Espíritu Santo, y todavía nos falta morir a nosotros mismos. ¿Qué más? Dice, todos los días se reunían en el templo con entusiasmo y alababan a Dios. Lo que define a un carismático es un amor a la Eucaristía y la alabanza. Como dice la liturgia, hemos nacido para alabar a Dios. San Irineo de León dice, la gloria de Dios es la gloria del hombre, la gloria del hombre es la gloria de Dios. Hermanos, pensemos cómo estamos viviendo nuestra vida carismática. Empecemos a vivir como Dios quiere, como las primeras comunidades, que no pedían bocleo, que no ponían interferencia, que no ponían limitaciones a lo que los hermanos, pastores, sacerdotes, obispos pedían, ¿no?
Simplemente decían amén, ¿no? Hermano, que les hace falta catequista, amén, aquí está mi vida, yo te entrego. Hermanos, se faltan para formar el ministerio de acogida, yo aquí estoy presente, aquí estoy, amén, ¿no? Como la Virgen María, pues simplemente le dijo, tú vas a ser la madre de Dios, amén, amén. O sea, dispuesto siempre a servir. Lo malo del humano es que siempre anteponemos nuestros problemas o dificultades y no estamos confiando en la gracia cuando Dios nos pide, no teman, confíen. Dios pide la docilidad de su amor en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, que Dios les acompañe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios y la Virgen María les acompañe, queridos hermanos.